¿Me Sí, por escucha? favor. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Camila Andrea Trena Moreno y mi compañero Andrés Felipe Torres preparamos la exposición de manifestaciones cutáneas en COVID. Nuestra tutora fue la doctora Paola Falla. El contenido vamos a hablar de la introducción, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, abordaje diagnóstico, histopatología, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, el pronóstico y las complicaciones. La idea de la charla es que al final podamos responder estas preguntas. ¿Existe alguna erupción cutánea que se considere específica o altamente característica de la infección por SARS-CoV-2? Las manifestaciones cutáneas de la COVID-19 se asocian con gravedad de la enfermedad. ¿Afecta la infección por SARS-CoV-2 a enfermedades dermatológicas preexistentes? ¿Cuál es la relación de la vacunación con las manifestaciones cutáneas? ¿Y cómo se manejan o se tratan las manifestaciones cutáneas asociadas a COVID? Entonces, vamos a hablar de la introducción. El coronavirus es uno de los virus que ha existido. Es un tipo de virus ARN, es un beta coronavirus. Tuvo importancia en 2019 en China, cuando se identificó un brote en una de las tiendas y aquí pues se dieron los primeros casos hasta que fue viajando por todo el mundo y fue considerado pandemia el 11 de marzo de 2020. Se creía que tenía inicialmente manifestaciones respiratorias, posteriormente se dieron cuenta que tenía algunos compromisos de otros órganos como cardiovascular, renal, neurológico y finalmente se dieron cuenta de los síntomas cutáneos o de las manifestaciones cutáneas. En cuanto a su epidemiología, su evidencia inicial en China solo se reportaron 0,2% de los casos de manifestaciones cutáneas. Posteriormente, en Italia se hizo un estudio por Recalcati, donde la prevalencia de las lesiones fueron hasta el 20,4%. Y posteriormente se llevaron a cabo más estudios, llevando a Galván y Casas, que en el estudio se evidenciaba el 100% con alteraciones cutáneas de los 375 pacientes que estudiaron. En cuanto a la OMS, se identificaron más de 760 millones de casos y más de 6,9 millones de muertes desde diciembre de 2019. En cuanto a los mecanismos, se evidenció que este coronavirus tiene afinidad por los receptores ECA. También pues que va a depender mucho de la respuesta inmune exacerbada y de los efectos adversos de los tratamientos. Todo esto nos va a llevar a la heterogeneidad de las manifestaciones cutáneas. En cuanto a la prevalencia, como lo mencioné previamente, varía desde el 1% en China hasta más del 20% en Europa y posteriormente ha variado en cada uno de los estudios durante los diferentes años que se realizaron. Pero en conclusión, pues se llegó a que afecta entre el 4 al 20,4% de los casos. El momento de aparición puede ser antes, durante o después del inicio de los síntomas. Y según el grupo etario va a tener unas características. Entonces vamos a ver que en los jóvenes van a haber unas lesiones tipo sabañón que se caracterizan por mejor pronóstico y en los adultos mayores vamos a ver más vasculopatías, lesiones necróticas que se asocian con un peor pronóstico. En cuanto a los factores que influyen, entonces va a depender mucho de la variante del virus, de la respuesta inmunitaria del huésped y de las comorbilidades del paciente. Entonces, lo primero que vamos a tener es la infección, el periodo de incubación y pueden haber dos caminos. Los pacientes sintomáticos que tengan síntomas respiratorios, que tengan síntomas sistémicos y que posteriormente tengan manifestaciones cutáneas que, como lo mencionamos, se pueden presentar antes, durante o después. Y los pacientes asintomáticos que como única manifestación presenten las manifestaciones cutáneas. En cuanto a su definición, las manifestaciones cutáneas se definen como un conjunto heterogéneo de alteraciones dermatológicas que pueden aparecer en pacientes infectados con SARS-CoV-2. Estas lesiones van a variar según el curso clínico, la edad y el estado del paciente, influyendo en el pronóstico. Entonces vamos a ver que va a depender del agente etiológico, del medio ambiente y del huésped susceptible. También va a depender de la respuesta inmune al virus, del daño endotelial, de fenómenos trombóticos y de reacciones adversas a los tratamientos.
En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener varios mecanismos. Uno de ellos es la entrada viral y el daño citopático directo. Entonces, como les mencioné previamente, están los receptores AC2. Ellos van a estar presentes en los queratinocitos, en las células basales, en los vasos cutáneos y en las glándulas secretas. Que se den o no las manifestaciones cutáneas también depende de la afinidad del virus a estos receptores. Y cuando se unen, pues van a tener ciertas consecuencias y cierto daño citopático como la cantolisis y la disqueratosis. Estos mecanismos los vamos a ver en los eritemas exantemáticos, lesiones vesiculares y en las vasculitis. Otro tipo de mecanismo son la tormenta de citocinas. Entonces aquí vamos a ver que va a haber un aumento de las citocinas proinflamatorias y una disminución de las citocinas antiinflamatorias. Dentro de las más importantes y relevantes está la interleucina 6, el TNF-alfa, la interleucina 1 beta, interleucina 8 y el interferón gamma. Y como consecuencia vamos a ver una infiltración linfocítica y de mastocitos, liberación de histamina, lo que va a llevar a edema y vasodilatación. Esto lo vamos a evidenciar en la urticaria, en las lesiones maculopapulares y en las lesiones vesiculares. También se puede presentar daño endotelial y disfunción vascular. Entonces vamos a ver que va a haber una activación del complemento, principalmente de C5b y C4d. Esto va a generar microtrombos y se va a evidenciar también alteración del sistema renina-angiotensina, lo que va a llevar a vasoconstricción e inflamación. Como las manifestaciones clínicas, vamos a ver el COVID-2, que es una lesión en tipo sabañón, el lívidos reticulares, las púrpuras o petequias, la crisquemia o gangrena, que son casos severos. Y también vamos a ver que tiene mucha relevancia la respuesta del interferón tipo 1. Entonces, esta depende. Si es una respuesta temprana, va a ser un caso leve. Entonces, vamos a ver que se limita la replicación viral y ahí vamos a ver las lesiones tipo sabañón, que son más frecuentes en los pacientes jóvenes. Y si es una respuesta tardía, van a ser casos más graves. Va a haber una respuesta insuficiente, replicación viral y activación de macrófagos. Y vamos a ver una vasculitis severas como el lívido o la necrosis. Existen otros mecanismos como la hipersensibilidad viral o farmacológica y acá vamos a ver los eritemas urticariformes o eritemas morbiliformes. Está también la reactivación de virus latentes como el virus del herpes zóster o lesiones variciformes. Y también hay factores ambientales como el frío que se evidenció que tiene relación con lesiones como la perniosis, que cuando hay mayor exposición al frío en el confinamiento, como andaban con los pies descalzos, se asocia más a este tipo de lesiones. En cuanto a las categorías morfológicas, entonces vamos a dividir las lesiones en maculopapulares, que vamos a ver los exantemas morbiliformes, en urticariales, que son erupciones urticariales, en vesiculares, tipo varicela o papulovesiculares, las lesiones tipo sabañón, las vasculopáticas, que aquí vamos a ver las petequias, la púrpura, lívidos reticulares, las lesiones necróticas, y lesiones menos comunes como el eritema multiforme, Kawasaki, pitiriasis rosada o el herpes zóster. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener las lesiones maculopapulares. La prevalencia y la frecuencia varía mucho dependiendo del estudio, pero más o menos esta es una de las más comunes que vamos a encontrar. Su frecuencia oscila del 22,7% al 52,1% de los casos. Su distribución va a ser predominantemente en tronco, la duración aproximada de 8,6 a 11,6 días. Los síntomas asociados en la mayoría de los casos es prurito, y en la patogenia vamos a evidenciar dilatación de vasos dérmicos subpapilares con edema e infiltración celular. Aquí, como lo vimos al principio, puede ser por una reacción de hipersensibilidad o también puede ser una reacción por los medicamentos usados para el COVID, como la hidroxicloroquina, los corticoides, que se pueden presentar también. En cuanto a las variantes, está el exantema morbiliforme, el eritema macular y la escamosa. El exantema morbiliforme se asocia o se presenta en el alta hospitalaria o en la recuperación, y la escamosa se asoció a una reactivación del virus HHV6. Acá vamos a evidenciar las lesiones, se van a presentar de manera aguda, son máculas y pápulas con bordes irregulares, mal definidos y con descamación que va del centro a la periferia. En cuanto a las lesiones urticariformes,
También en muchos artículos y en muchos estudios lo definen como de la segunda más frecuente, pero como les digo, esto puede variar. En cuanto a su distribución, generalmente es en el tronco y en extremidades, aunque también se puede presentar en la cara y de manera sistémica. Los síntomas asociados, el prurito intenso en el 92% de los casos y la fiebre. La duración aproximada es de 6,8 días. En cuanto a la patogenia, está relacionada con hipersensibilidad, específicamente tipo 1, se vio como en sus mecanismos el aumento de bradicinin o una reacción a medicamentos, como les mencioné, la hidroxicloroquina, los corticoides, los medicamentos usados en COVID. Y como complicaciones y algo importante es que puede evolucionar a angioedema y ser muy grave. Acá evidenciamos las lesiones máculas, placas eritematosas y bien delimitadas. En cuanto a las lesiones pernio-like o los COVID-2s, Vete un segundito a la exantemática. ¿esta? ¿Esta? Eh, devuélvete. ¿A dónde? ¿Aquí? Eso. Listo. Entonces, pues, como a modo de resumen, entonces la erupción eritematosa maculopapular, pues es la más frecuente. Usualmente lo que reporta la literatura es que respeta palmas, plantas y mucosas. Entonces, digamos que es más frecuente, como dice Camila, predominantemente a nivel del tronco. No es tan común en niños. ¿M? Y pues clínicamente pues puede simular muchísimas cosas. Entonces, si quieres, pasa a la otra. Entonces aquí pues como lo vemos en la fotografía pues se pueden ver diferentes lesiones primarias y secundarias, entonces pues dentro de las que más observamos frecuentemente como su nombre lo dice son máculas y pápulas que suelen ser eritematosas con fluir formando como si fuera una placa. em, de bordes mal definidos y ocasionalmente hay descamación. Recuerde que cuando hablamos de máculas es que no hay ningún cambio epidérmico, digamos que es una lesión plana, solo hay cambio de alteración perceptible del color. Entonces ya cuando decimos que hay descamación es mejor definirlas como unas placas. ¿Listo? Y pues la siguiente, que es las lesiones urticariformes, que son pues otras que son bastante frecuentes. Si quieres, pásalo. Entonces aquí, pues lo más importante es que pues puede simular una urticaria, em, una urticaria idiopática, digamos que clínicamente es muy similar. Y acá lo que quería adicionar es que pues digamos que podemos definirlas como unas placas eritematoedematosas, ¿sí? Y pues suelen ser muy pruriginosas y pues su duración es menor a 24 horas. Listo, sigue. En cuanto a las lesiones pernio-like, su frecuencia es del 14,3 al 72%. Es más común en pacientes jóvenes y en casos leves. La distribución va a ser en dedos de las manos, en los pies, a veces en codos y en plantas, pero es mucho más frecuente en los pies. Los síntomas asociados se asoció con prurito, dolor y sensación de ardor, pero más que prurito se asoció con dolor. La duración es de 1 a 2 semanas, la incubación es de 1 a 4 semanas posterior al inicio de los síntomas del COVID. En cuanto a la patogenia, es relacionada con una fuerte respuesta inmune innata y producción de interferón tipo 1, una respuesta de anticuerpos IgA al virus. Y esta se ha propuesto como un marcador de enfermedad leve o asintomática. Como lo mencioné previamente, se asocia al frío y a no usar zapatos en casa. Acá podemos evidenciar las lesiones. Son máculas eritematoviolaceas o purpúricas en los dedos de las manos o de los pies y en la cara lateral de los pies, que pueden tener o no edema y prurito. En cuanto a las lesiones vesiculares, su frecuencia es del 3,77% al 15%. Se presentan principalmente en el tronco, pero también pueden estar diseminadas. El tiempo de aparición es de 4 a 30 días después del inicio de los síntomas. La duración aproximada es de 8 a 10 días. Se evidencian como pápulas, vesículas y pústulas. Los síntomas asociados en algunos casos es prurito o ardor. Y acá se ha sugerido un efecto citopático directo del virus en la piel o una reactivación del herpes zóster.
Algo importante es que no se ha confirmado la transmisión del virus a través del contenido de las vesículas. En cuanto a las lesiones púrpura petequiales, estas son menos frecuentes, menos del 3%. La distribución también va a estar en el tronco y en las extremidades. Como síntomas asociados están relacionados con coagulopatía y microtrombos. En cuanto a su patogenia, se evidencia una vasculopatía trombogénica y activación del complemento. Esto se ve sobre todo en casos de edad avanzada y pues tiene como un peor pronóstico. En cuanto a sus variantes, está la púrpura retiforme, que se va a evidenciar oclusión vascular en los casos graves y petequias, que pues se evidencia extravasación de los eritrocitos. Aquí podemos evidenciar en la rodilla una púrpura palpable, en la imagen de la mitad las petequias, las lesiones petequiales y pues también se evidencia en la tercera imagen las máculas, pápulas purpúricas palpables y eritematoviolaceas. En cuanto al livedo reticulares y la necrosis, su frecuencia es del 6% en 2020, pero descendió al 2,1 en 2021. Su distribución es en tronco, manos y pies, están relacionados con COVID grave y estados de hipercoagulabilidad. Acá se evidencia disfunción endotelial y activación del complemento. Es un efecto inflamatorio sobre las células o las células musculares lisas asociadas a los vasos y este se ha asociado con mayor mortalidad hasta en un 10%. Entonces acá vemos la decoloración rojiza y azulada de la piel. Estas se consideran secundarias a un fenómeno de microoclusión vascular e isquemia acral. Otras Eh, manifestaciones. Devuélvete un momentico. Ahí está. ¿A Entonces ahí esta? como ven, entonces pues como hace referencia a esa microoclusión vascular, pues digamos que también este lívido clínicamente lo podemos definir como una mácula como que tiene forma de red. Esto lo pueden dar otras enfermedades dentro de las que más están frecuentes, pues las enfermedades inmunomediadas y es característico que también pues pueden haber, aparte de estos fenómenos trombóticos en piel, pues otros síntomas trombóticos a nivel sistémico. ¿M? Si quieres, devuélvete al anterior. Y ¿Más? pues muy importante que pues hay que tener en cuenta la mortalidad que puede esto generar cuando pues hay un diagnóstico que no es precoz, ¿sí? Que digamos que no tenemos en cuenta esta manifestación secundaria pues de esta infección por el COVID. Si quieres ya continúo. Entonces, otras manifestaciones, vamos a tener también el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Este se observa en niños con COVID-19, son erupciones eritematosas y polimórficas. También vamos a evidenciar eritema y o induración, se va a ver un exantema polimorfo, también va a tener síntomas sistémicos como la fiebre, eritema en manos y pies, edema también en manos y pies, mucositis, conjuntivitis, lengua en fresa y pues los síntomas sistémicos. Este va a ser similar a la enfermedad de Kawasaki, puede causar complicaciones sistémicas y también se asocia a gravedad. Y reactivaciones virales como el herpes simple 1 y el herpes zóster se han reportado en pacientes con COVID o posterior a la vacunación. O sea, acá evidenciamos el síndrome multisistémico con sus signos clásicos como la conjuntivitis, la lengua en fresa, los labios fisurados, el eritema en las manos, el edema en las manos y pies y el eritema palmoplantar. Otras lesiones menos frecuentes, vamos a evidenciar el eritema multiforme, que van a ser lesiones en diana, que pueden o no tener compromiso mucoso, pues es que acá leí que pueden simular el eritema multiforme, pero que sobre todo era más común cuando no tenían el compromiso mucoso. El líquen plano, que se ha reportado casos tras la infección, úlceras orales, que también se han descrito, aftas en lengua y en paladar, y el mascné y la dermatitis de contacto, que pues están asociados con el uso prolongado de mascarillas y lavado frecuente de manos, sobre todo se asoció con el uso prolongado por más de 6 horas. En Entonces cuan- hay el eritema multiforme, entonces tenemos uno mayor y uno menor. Entonces el mayor es el que ya nos hace compromiso de mucosas y el menor es que pues clínicamente solo es cutáneo. Y pues así como lo vemos en la fotografía, las lesiones son similares a un tiro al blanco,
entonces pues vemos como diferentes colorcitos, pues como su nombre le dice, como una diana. Esto pues hay que tener cuidado porque puede también tener una alta mortalidad, entonces básicamente es como sospecharlo y pues remitirlo. Dale, continúa. En las manifestaciones clínicas en boca vamos a ver las aftas, como les mencionaba, también el edema lingual y la papilitis lingual, las glositis con depapilación en parches. En cuanto a las manifestaciones clínicas en pelo, entonces va a estar el efluvio telégeno, que es la manifestación más frecuente. Esta se caracteriza por una caída difusa del cabello, que puede aparecer semanas o después del evento desencadenante. Puede ser por el estrés físico o también pues el estrés de la enfermedad. Es el autolimitada, pero puede ser angustiante para el paciente. Está el efluvio anágeno, que es menos común, pero es más abrupto, más severo. Suele aparecer con cuadros graves, puede ser en pacientes que estuvieron hospitalizados en UCI y se presenta con caída masiva del cabello en la fase del crecimiento, en la fase anágena. En cuanto a la alopecia areata, pues esta se puede exacerbar debido al COVID y se observa esta pérdida de cabello en placas bien delimitadas. Se ha reportado también en pacientes que previamente eran sanos y como desencadenante pues posible del efecto inmunológico viral. Y está también la tricodinia, que es la sensación dolorosa en el cuero cabelludo sin lesión aparente y puede estar reportada en efluvios y en estados postvirales. Esta puede asociarse también al estrés o ansiedad posinfección. Entonces, acá pues vemos las líneas de Bow que van a ser esos surcos transversales que van a aparecer por detención del crecimiento. Se observa también varias semanas después del evento o de la infección por COVID. Estas son reversibles y autolimitadas. Está también la leuconiquia, que son estas manchas blancas en la lámina ungueal. Puede ser por alteraciones en la queratinización o microtraumas durante la enfermedad y la mayoría de estos se dan en el contexto de post-COVID. Está también la onicomadesis, que es el desprendimiento de la lámina ungueal desde la matriz. Esta es una forma más severa de tensión del crecimiento y se ha descrito también tras la infección viral. Y está la retroniquia, que es la inflamación dolorosa en la región proximal de la uña. Esta está asociada a un crecimiento retrógrado o impactado de la lámina y puede aparecer posterior a traumatismos repetidos o tras la disfunción de la matriz ungueal. Bueno, para esta parte de la charla, pues vamos a empezar a resolver las preguntas que se plantearon inicialmente. Entonces, pues la primera pregunta nos plantea si existe alguna erupción cutánea que se considere específica o altamente característica de una infección por SARS-CoV-2. Entonces, para responder esto, pues nos tenemos que remitir cronológicamente al contexto de la pandemia, donde inicialmente las primeras investigaciones asociaban que las lesiones de tipo perniosis o COVID-2 o chilblains, que son los sabañones, principalmente en los niños y jóvenes, eran altamente sugestidas de una infección por COVID debido a su buena respuesta inmune. Sin embargo, posteriormente se evidenció que realmente estas manifestaciones no son únicamente características de COVID, sino se puede presentar en otro tipo de enfermedades, por lo que nos lleva al siguiente punto. La mayoría de las manifestaciones cutáneas pueden simular otras condiciones dermatológicas y esto lo vamos a ver evidenciado más adelante con la gran gama de diagnósticos diferenciales. Por ende, se podría concluir que ninguna erupción cutánea va a ser absolutamente específica de una infección por COVID. Exacto. Entonces, como vimos, pues todas las manifestaciones y todas la clasificación que nos explicó Camila, pues nos hace pensar que, como decía Andrés, creo que es, pues no es específica. Y digamos que perniosis, pues es más que un diagnóstico, podemos tener múltiples etiologías que pueden generar pues estas manifestaciones. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando hablamos de perniosis, podemos tener pues la perniosis que sea idiopática, que no encontramos una causa aparente, o ya cuando ellos nos hablan de un childbirth, entonces ya estamos frente a una patología que pues es más una enfermedad inmunomediada como el lupus. ¿M? Entonces puede que o exacerbe las lesiones previamente existentes de la enfermedad o puede generar de nuevo pues
este tipo de manifestaciones, recordando que pues de acuerdo a la inmunología y a pues todo lo que genera el virus, pues puede despertar estas enfermedades por medio de pues de lo que más he estudiado, que es el interferón. Perfecto, gracias, doctora. Entonces, en esta parte, pues esto está relacionado con el diagnóstico. Planteamos un caso clínico de una mujer, Marcela, de 40 años, que es enfermera, ha consultado por 4 días de rinorrea, disgeusia, artralgias, tos con expectoración hielina y aparición de múltiples maculopápulas eritematosas generalizadas, pero principalmente confluentes en la región torácica, una manifestación muy típica, y refiere que tuvo contacto con un paciente diagnosticado positivo para SARS-CoV-2. Entonces, dentro del espectro diagnóstico, ¿cuál considerarían ustedes que podría ser el paso siguiente o el examen para tomar, para orientar un poco el diagnóstico? Entonces, está la prueba de la PCR, la biopsia de las lesiones, la IgG o un hemograma para valorar la respuesta leucocitaria. Entonces, ya lo responderemos. Adelante. Siguiente. Entonces, ¿cómo debería ser el abordaje diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y las manifestaciones cutáneas? Pues en esencia, como todo en la medicina, es a base de la historia clínica, en la cual pues hay que considerar toda la sintomatología respiratoria, la ocupación del paciente, los contactos, los nexos, los viajes y mirar el contexto epidemiológico actual. Adicionalmente, al examen físico, pues caracterizar principalmente cómo es la morfología y la distribución de las lesiones, principalmente buscando una asociación con las manifestaciones que se nombraron previamente por la doctora Camila, y a raíz de esto, considerar, pues dependiendo el caso clínico, las pruebas complementarias dependiendo, pues los lineamientos nacionales. La última actualización es de diciembre del 2024, en la cual pues nos indicaría la prueba para PCR, anticuerpos IgM e IgG. Y en última instancia sería la biopsia, que lo vamos a ver a continuación. Siguiente. Entonces, ¿cuándo haríamos una biopsia de la piel? Eh, una biopsia de la piel no es mandatoria en todos los contextos, se usa para casos netamente exclusivos, en las cuales no hay una duda diagnóstica respecto a las lesiones presentadas, o se observa un patrón atípico, o se quiere descartar otro tipo de patología. Eh, y a raíz de la histopatología, también puede orientar cierto tipo de lesiones que estén asociadas a la infección por SARS-CoV-2. Adicionalmente, también se puede estudiar el líquido en las lesiones vesiculares o una PCR en la piel, la cual pues nos va a dar la detección del virus. Siguiente, por favor. Entonces, para responder la pregunta, de acuerdo al lineamiento, la prueba adecuada sería realizar una PCR, que lo vamos a ver en el algoritmo siguiente. Siguiente. Entonces, este es el algoritmo que nos plantea pues el Ministerio de Salud. Este está adaptado principalmente pues en el enfoque de la pregunta que era una trabajadora de la salud. Entonces podemos ver que inicialmente pues las pruebas de antígeno, las PCR son las que tienen mejor rendimiento diagnóstico y considerar que estas se pueden tomar posterior a los 3 días ya que mejora el rendimiento. Siguiente. Entonces, en la parte de la histopatología es muy diversa, hay una gama bastante amplia en la cual, pues dependiendo del tipo de lesión, va a haber un compromiso tanto en la epidermis y en la dermis. Este compromiso en estas estructuras, principalmente en las lesiones maculopapulares, vesiculares, en las perniosis y en los lilos reticulares. Eh, ya prácticamente pues en la dermis hay un hallazgo muy común que es los infiltrados linfocíticos que se pueden ver pues dependiendo el tipo de lesión. Entonces como pues se puede ver en este esquema, en esta tabla, eh, es muy diverso los hallazgos que se encuentran por cada tipo de lesión. Siguiente. Entonces, bueno, en la parte de los diagnósticos diferenciales, que es algo pues bastante importante, también tenemos una variedad amplia, un repertorio amplio, dependiendo el tipo de lesión primaria y su patrón de distribución. Entonces, en las maculopapulares, que hay que considerar en cuenta los exantemas virales, que es una causa muy común
las reacciones a los medicamentos, las reacciones a medicamentos, las infecciones, los otros tipos de infecciones virales, la sífilis, que es la gran simuladora, la escarlatina, la miliaria y la leucemia, y en las lesiones vesiculares, principalmente lo que son las lesiones también a causa de virus, como son los herpes y las varicelas, y ya otro tipo de enfermedades de características ampollosas como el pemfigoide. Adicionalmente con la perniosis, pues su principal diagnóstico diferencial, como lo decía la doctora Paola, eh, es respecto a la perniosis y ciertas enfermedades de compromiso inmunomediado. Siguiente. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, pues las lesiones, el diferencial pues depende de sus lesiones, entonces podemos ver en las maculopapulares cómo se ve una sífilis secundaria, en la cuales hay diversas pápulas eritematosas distribuidas, entonces ahí a qué nos vamos a asociar a la historia clínica principalmente. En la siguiente imagen vemos las lesiones vesiculares, donde vemos diferentes vesículas de contenido seromático distribuido, perdón, contenido seroso, que aparecen en diferentes etapas. Y por último, la perniosis, que podemos ver placas con nódulos eritematosos mal diferenciados, algunos con superficie costrosa y que son principalmente de compromiso acral. La siguiente. Entonces, eh, también encontramos las púrpuras. En las púrpuras, pues todas las enfermedades que pueden producir aspecto purpúrico, principalmente la trombocitopenia. Acá en Colombia, importante en las zonas de zonas endémicas, hay que descartar la infección por dengue. También vasculitis y trastornos de coagulación y las urticariales, pues principalmente cada enfermedad que puede producir ahones y también pues tener en consideración el tiempo, como se mencionaba previamente. Y por último, la reticularis con la presencia de necrosis, principalmente también enfermedades autoinmunes, en la cutis marmorata, en la lideorracemosa, el síndrome antifosfolipídico, el síndrome de Sneddon, la vasculitis y las isquemias distales. Siguiente. Entonces, pues acá tenemos los diferenciales en las imágenes. El dengue que presenta una erupción de características purpúricas, las urticarias con sus ahones y los lidos reticulares con la lido racemosa, y las cuales son máculas de características vasculares de un patrón reticular, también como nos lo explicaba la doctora Paula. Siguiente. En el dengue, más que purpúricas, son maculopapulares, eritematosos. Esto purpúrica es como más violáceo y que a la digitopresión eh, puede retornar, pero más que todo ahí en esa fotografía es más maculopapulares, maculares o eritematosas. Y pues lo de la urticaria son placas eritematodematosas, que son como pues los característicamente abones. Y en el hígado de racemoso son como esas máculas en forma de red que suelen ser pardo-violáceas usualmente, y pues que la red es que va siguiendo pues como el entramado vascular, que es donde hay pues oclusión por algún tipo de vasculopatía. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta de cómo se manejan o se tratan las manifestaciones cutáneas asociadas a COVID. Siguiente. Entonces, pues depende de qué tipo de lesión sea. Entonces, eh, las lesiones urticariales tienen una buena respuesta con el uso de antihistamínicos, aunque principalmente, pues, la mayoría de lesiones se le da únicamente manejo sintomático o manejo expectante. Algunas de estas lesiones tienden a solucionar solas, pero pues hay otro tipo de lesiones que requieren cierto tipo de intervenciones. Por ejemplo, en la perniosis se ha asociado al uso de corticosteroides tópicos y en algunos contextos antibióticos, principalmente por el riesgo de sobreinfección. En las afectaciones mucosas, hacer enjuagues con ácido hialurónico. Y en el síndrome inflamatorio multisistémico, pues el uso de las inmunoglobulinas. Cosas importantes que destacan, pues, diferentes de los artículos, es que gracias, pues, no tanto gracias, sino a raíz de la pandemia, se potenció mucho el uso de herramientas de telemedicina y teleconsulta en dermatología, lo cual fue un impacto positivo en este aspecto.
lo cual facilitó el acceso a diferentes tipos de poblaciones. Y adicionalmente también se menciona que los corticosteroides asociados a ciertos inmunosupresores también pueden resultar beneficiosos en algunas condiciones. Sin embargo, pues eso no es mandatorio para todos los casos. Por último, también se había asociado el uso de inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 17, pero pues estos estudios no están completamente probados. Siguiente. Entonces, la siguiente pregunta es si las manifestaciones cutáneas del COVID se asocian con la gravedad de la enfermedad. Mm, Esto pues ya se ha resuelto a lo largo de la charla. Entonces, de igual forma, pues esta pregunta nos sirve como forma de repaso, porque este tema pues ya se ha tocado. Entonces, ¿cuál de las siguientes manifestaciones cutáneas se ha relacionado con un curso más grave de la infección en COVID en adultos? Entonces, tenemos la opción de sabañones y perniosis, las erupciones vesiculares, las lesiones maculopapulares y el patrón de líquidos reticulares. Bien. Entonces, en esa diapositiva nos va a ayudar también a orientar parte de esa respuesta y también de recordarlo, pues recordar que las lesiones maculopapulares tienen una muy buena tasa de supervivencia, son autolimitadas. La perniosis también es una de las que está asociada a que son menos contagiosas, son asintomáticas en su mayoría y su promedio dura aproximadamente 12 días. Las urticariales tienen un pronóstico en ocasiones más graves, puede durar hasta 7 días. Las vesiculares van a asociarse principalmente porque tiene una mayor carga viral y tiene un alto riesgo de producir contagio y también de desarrollar condiciones que hagan que el paciente vaya a hospitalización. Y pues para responder la pregunta, estas dos, la reticulares y la vasculítica purpúrica, son las que peor pronóstico tienen, las cuales están asociadas a cuadros clínicos severos con enfermedades con una alta carga de comorbilidades y son las que peor pronóstico tienen. Eh, en pacientes pediátricos hay presencia de lesiones de tipo eritema multiforme menor. Sin embargo, estas lesiones son muy raras, no es tan común, eh, y también se asocia a sintomatología gastrointestinal como respiratoria. Siguiente. Ahí cuando vemos el pronóstico grave de la urticaria es pues cuando se asocia a angioedema o algún tipo de dificultad respiratoria que puede tener un pronóstico grave o que pues es como todas las urticarias, si presentan eso pues hay que correr. Y afortunadamente pues la mayoría de las lesiones que vimos en COVID o que pues a veces se ven son maculopapulares que tienen una buena respuesta al tratamiento sintomático y pues son autolimitadas y autorresuelven solitas. Y ya el resto, pues digamos que el líquido reticular y el vasculítico purpúrico, pues digamos que es saberlas diagnosticar y pues remitir para el manejo y evitar pues el pronóstico o la evolución tórpida de estas dos. Y pues afortunadamente son las menos frecuentes. Sigue, por favor. Respecto a las complicaciones, principalmente pues van a estar asociadas a estas variantes que tienen peor pronóstico. Entonces, bueno, tenemos que la evolución de las vesículas puede producir apústulas, sobreinfección y necrosis. Y la presencia de compromiso en zonas sacrales, pues va a desarrollar un riesgo alto de isquemia distal. Entonces, también las complicaciones vasculares, como lo vimos previamente con la reticular y el patrón vasculítico purpúrico, pues van a desarrollar este tipo de escenarios. Y también, como se mencionó previamente, también la alopecia puede desarrollarse a largo plazo y es una manifestación común, especialmente el fluido telógeno. Y las pediátricas con el síndrome inflamatorio similar a la enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Entonces, pues para responder a la pregunta, pues el patrón que peor pronóstico tiene es la reticularis. Siguiente. Y una de las preguntas también es si afecta la infección por SARS-CoV-2 a enfermedades dermatológicas preexistentes. Entonces, ¿qué dice la literatura? La literatura dice que
se puede presentar reactivación de virus silentes como es la presencia del herpes zóster y principalmente en poblaciones que son usuarios de biológicos de terapia inmunosupresora, son susceptibles tanto a desarrollar eh, empeoramiento de las enfermedades preexistentes, tanto pues también del contagio de la infección por COVID como tal. Eh, También se ha reportado que enfermedades como la psoriasis han presentado pues aumento en la presencia de brotes y reactivación de las placas después de la infección. También se tiene que considerar la presencia de los antifosfolipídicos, de los anticuerpos, ya que estos tienen unos desenlaces peores porque se asocian, como vimos previamente, a estas lesiones de compromiso acral, que son las que peor desenlace van a desarrollar. Siguiente. Entonces, por último, esta es la última pregunta, si hay alguna relación de las vacunas con las manifestaciones cutáneas, y la respuesta es sí, hay una asociación. Sin embargo, también hay que tener el contexto clínico y principalmente diferenciar qué lesiones se asocian a la vacunación y qué lesiones se asocian a la infección por COVID. Entonces, en las lesiones que se asocian a la vacunación, se encuentran las lesiones asociadas a la punción. También se encuentran erupciones morbiliformes, también hay eritema multiforme, hay presencia de urticaria. Sin embargo, estas tienen que ser autolimitadas y también se pueden resolver. Muchas gracias. Bueno, no, todo súper chévere, Camila y Andrés, les quedó súper la revisión. eh, Me parece que estuvo súper completa. Digamos que es un tema que es poco específico y que pues de pronto ya no vemos tanto, pues porque ya pues con el advenimiento de las vacunas pues disminuyeron los casos, hay menos pues manifestaciones secundarias pues a esta infección. Entonces pues nada, todo súper chévere. No sé si alguien tiene alguna pregunta o damos por terminada eh, la revisión del tema de hoy. La idea es en las siguientes revisiones hacer así como un casito clínico, también tener pues, el enfoque de las preguntitas que pues esto hace que a medida que vayamos desarrollando el tema pues queden un poco algunos conceptos claros y pues nos podamos llevar cosas de importancia pues para nuestra consulta del día a día, para presentar nuestros exámenes de residencia, pues para digamos que muchas cosas. Entonces, la idea es que sigamos realizando este tipo de actividades de esta manera, que sea un poco más como interactiva eh, y pues que no se vuelva monótono de que solo una persona hable, sino que todos podamos pues retroalimentar. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bueno, Listo, entonces creemos que entonces, no hay preguntas. Daríamos por finalizada la revisión del día de hoy. Muchas gracias a Camila y Andrés y a la doctora por acompañarnos en esta revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Bueno, gracias, feliz hasta tarde a todos. Hasta luego.